Ahora quisiera hablarles sobre la multiculturalidad y la interculturalidad a través de sus fundamentos. No es casual que la multiculturalidad sea ahora una palabra común entre nosotros, lo es en el mundo entero. Entre las explicaciones de esta reciente entrada en escena de la multiculturalidad se encuentran al menos tres que representan también sus principales fundamentos. La primera es la globalización. La globalización marca de nuestro tiempo en el que estamos viviendo, influye sobre la importancia de la multiculturalidad por tres vías. En primer lugar, la comunicación planetaria que la globalización hace posible nos pone en contacto mediante la televisión, pero ahora fundamentalmente a través del Internet con diferentes culturas del planeta. Con este contacto cotidiano y frecuente con la diversidad, ocurren procesos inconscientes en las poblaciones que conducen a reconocer, quizás no abiertamente, que existen múltiples culturas y no una sola, y quizás también a cuestionar si la cultura propia es la mejor o al menos la única correcta. Con ello se relativiza la cultura propia y gradualmente la sociedad se va abriendo al reconocimiento al menos de la existencia de la diversidad cultural. En segundo lugar, la globalización impone o aparenta imponer un modelo único de producción, consumo, entretenimiento. Ante ello, una reacción natural de los pueblos es, sin renunciar a los beneficios que trae consigo el modelo impuesto, afirmarse con las formas propias de expresarse. Por eso, la contraparte de la globalización es la manifestación de la diversidad cultural. Y en tercer lugar, la globalización trae consigo un modelo de desarrollo económico polarizante. Lo cierto es que los países ricos se vuelven cada vez más ricos y en algunos de los países pobres la sobrevivencia se vuelve cada vez más difícil. Al interior de los países suceden fenómenos similares. La consecuencia de esta realidad polarizante son las migraciones. Ante la imposibilidad de sobrevivir en el lugar de origen o ante la legítima aspiración de una mayor calidad de vida, pueblos enteros abandonan sus zonas de origen. Ello multiplica las oportunidades de convivencia multicultural. La calle, las iglesias, los sitios de trabajo, las escuelas, sobre todo de la zona desarrollada y de las grandes urbes, son espacios cada vez más multiculturales. Ahora, el segundo fundamento de la multiculturalidad, la importancia de la diversidad. Y esto no es mucho de qué hablar porque lo entendemos de manera muy precisa y concisa. La diversidad no solo es riqueza, la diversidad es vital. Y el tercer fundamento es el pensamiento complejo. Fíjense, hay un conjunto de habilidades que se requieren para enfrentar los retos del mundo actual que no aprendimos cuando éramos jóvenes en la escuela. Una buena parte de esto tiene que ver con la fragilidad del conocimiento, que se vuelve pues rápidamente obsoleto por la velocidad con la que cambia. Mucho de lo que aprendimos en la escuela ya no es verdad o solo es parcialmente verdadero. Esto nos genera una incertidumbre que define el mundo moderno y que debemos de aprender a enfrentar. El cambio es lo que está definiendo nuestra época actual y debemos de desarrollar habilidades para prever, adaptarnos a y orientar el cambio. Por otra parte, debemos de aprender a ver el mundo como un complejo de heterogeneidades y no como algo que podemos igualar. No, la diversidad está en todos lados. Las soluciones no pueden ser iguales para lo que es desigual. La complejidad implícita en la comprensión y en la búsqueda de soluciones es otro requerimiento del mundo actual. El conflicto siempre ha sido parte de nuestra historia, pero el cambio y la diversidad lo hacen más presente. A ver, hay que aprender que el conflicto no es negativo, por el contrario, el conflicto es lo que permite el dinamismo y la transformación. Lo que importa es que el conflicto no se convierta en violencia. Tenemos que aprender a manejar, a enfrentar y cuando se puede, a resolver el conflicto. Ahora, la interculturalidad. A pesar de todo lo que hemos estudiado, todo lo que les he venido diciendo en las clases, la multiculturalidad no acaba de satisfacernos. Se trata meramente de un concepto descriptivo. Nos dicen que en un determinado territorio coexisten grupos con culturas distintas, pero el concepto no atañe a la relación entre las culturas, no califica esa relación. Y al no hacerlo,
admite relaciones de explotación, discriminación y racismo. Porque, fíjense, se puede ser multicultural, pero también ser racista. Por eso, ocupamos el concepto de interculturalidad. No se trata de un concepto aquí descriptivo, sino de una aspiración. Se refiere precisamente a la relación entre las culturas y califica esta relación. La interculturalidad supone que entre los grupos culturales distintos existen relaciones basadas en el respeto y desde planos de igualdad. La interculturalidad no admite asimetrías. ¿Qué quiero decir con esto? Desigualdades entre culturas medidas por el poder que benefician a un grupo cultural por encima de otro u otros. Como aspiración, la interculturalidad forma parte de un proyecto de nación. ¿Cuáles son los fundamentos de la interculturalidad? Son varios, pero yo únicamente les mencionaré dos y los más importantes. El primero, la filosofía de la otredad. Las bases filosóficas de la interculturalidad se refieren a la forma de cómo se aborda al otro diferente. Y se aborda desde una postura filosófica que considera que hay culturas superiores y que por lo mismo es necesario que el otro borre su diferencia para poder establecer una relación desde planos de igualdad. Se transita con claridad al polo opuesto, a la postura que sostiene que el otro puede y debe de creer desde lo que es desde su propia identidad. Ahora, desde esta postura filosófica también se va a conducir a concebir al otro diferente como una amenaza, a un planteamiento radicalmente opuesto que asegura que el contacto con el otro diferente me enriquece. Ya desde una visión de cultura en singular, y aquí incluyendo la convicción de que la puerta de entrada a esta cultura es la escuela, a un planteamiento de cultura plural. ¿Qué va a decir esto? Cuya presencia múltiple asegura la vida. Esta postura sostiene además la imposibilidad de juzgar la superioridad de una cultura sobre otra en un determinado momento de la historia. Históricamente y desde posturas éticas específicas, sí es posible hacer estos juicios de valor. Y desde una concepción de que las culturas son estáticas y que las identidades son fijas, a una concepción de unas culturas vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Una de las principales fuentes del dinamismo de una cultura es precisamente el contacto con otras culturas, más aún si dicho contacto se da desde las bases del respeto. Y el segundo fundamento es la democracia. Debe para estas alturas resultar evidente que un país multicultural que aspira a la democracia no puede lograrla plenamente si no transita de la multiculturalidad a la interculturalidad. ¿Por qué es esto? Porque la democracia supone pluralismo. Se trata de una metodología de tomar decisiones en situaciones justamente de complejidad, donde los pensamientos y las orientaciones son distintas. La democracia también implica conocer y respetar otras visiones. La democracia exige conocer otras visiones para formar el juicio propio. De otra forma, pues el juicio propio es limitado y egocéntrico, inconveniente para el propio Estado que se erige en democracia. La democracia supone al menos la tolerancia, que no debería de ser, que es uno de los contrarios del racismo. Exige escuchar a las minorías para que no se convierta en una dictadura de las mayorías. Implica por lo mismo interculturalidad. La democracia es un mecanismo para la persecución de la justicia, de la retributiva y de la distributiva, ambas perseguidas también por la interculturalidad. Y por último, la democracia verdadera, la que es profunda y madura, la que supone interculturalidad, es indispensable para la gobernabilidad en las sociedades complejas, diversas y heterogéneas.